Buen día, a mi grupo le corresponde el deporte del baloncesto. Se está conformado por Javier Martínez, Juanita Díaz, Nicolás Guevara, Cristian Rodríguez, Juan Gutiérrez y quien les habla Natalia Macha. Músculos de las expresiones faciales. Este tema va a ser dirigido por Hasblady Martínez y quien les habla Natalia. Entonces tenemos en la primera imagen una muchacha riendo. Entonces ella más que todo los músculos que más se notan es el orbicular de los ojos, que se encuentra situado ahí donde señalé. Este músculo es pues está ubicado delante del arco tacular, está en forma de anillo y está constituido por tres porciones: la orbitaria, la palpebral y el lagrimal. También tenemos el elevador común del ano nasal y el labio superior, que está situado aquí en donde estoy señalando. Pues como ya lo está situado en la parte lateral de la nariz en forma de una cinta pues muy delgada. Se inserta en la apófisis frontal del maxilar superior y y en la parte posterior de la nariz y la del labio superior. También utiliza el músculo orbicular de los labios, que es el que rodea, yo le señalo, esta parte de acá. Este músculo también le llama músculo del beso, debido a que su función es fruncir los labios y proyectarlos hacia adelante, así como hacia los lados. También tenemos el músculo cigomático mayor y cigomático menor, que están situados aquí en estos lados, el mayor y menor, a las dos mejillas. El músculo cigomático mayor su acción es ser el elevador y el autor de la comisura labial, y el músculo cigomático menor se encuentra atravesando desde la región inferior de los labios de los ojos, hacia la boca, como ya los señalé aquí. Y su función es enfocarse en el movimiento bucal. También observamos, ya seguimos a la siguiente imagen, borro esto, en donde nos fijaremos en la expresión facial del juez. Entonces tenemos el depresor del ángulo de la boca, que es un músculo ancho y delgado que está ubicado en la línea oblicua de la mandíbula, por acá, si no estoy mal. Y su función principal es desplazar hacia abajo y hacia arriba la comisura, produciendo la depresión de los bordes de los labios. Entonces también encontramos el orbicular de los labios, que ya anteriormente lo mencioné, que una de sus funciones, aquí alrededor, que su función es fruncir los labios y proyectarlos hacia adelante. El músculo orbicular de los ojos, también ya anteriormente mencionado, que es el que aquí alrededor, es el que nos permite abrir y cerrar los párpados. Son los músculos más importantes en la expresión facial. También tenemos el músculo martiforme, que está bajo el ala de la nariz y estrella transversalmente el orificio del ala nasal. Entonces este está situado por acá. Para la tercera imagen, ya se las muestro, tenemos a un muchacho sorprendido o gritando. Este utiliza el músculo occipito frontal, un músculo que está ubicado aquí y por acá, toda la zona frontal. Este músculo occipito frontal es un tejido muy grande, es abundante, se localiza en la cabeza, en la frente, en los occipitales y en los frontales. Cada uno
se encuentra localizado en el hueso que lleva su mismo nombre, se ubica en el cráneo. Uno en la parte posterior por encima del hueso occipital y el otro por la parte anterior de la zona superior del hueso frontal. Donde se origina el hueso frontal, este se origina en la zona anterior de la aponeurosis y se une a los músculos y luego se dirige hacia la zona facial para insertarse en la zona superciliar, es decir, pues aquí entre las cejas, en esta parte. Y el occipital tiene un origen en el hueso del cráneo que tiene su mismo nombre y en la zona mastoidea del hueso temporal, y luego se inserta en el área posterior de la aponeurosis. También vemos el músculo del ala nasal y del labio superior, que está ubicado en esta parte, ahí, que ya anteriormente lo mencioné. El orbicular de los labios, que está en esta parte. Perdón, esperen. Listo, está ubicado en esta parte. El cigomático mayor y menor, que ya también los mencioné, están ubicados en esta parte, y lo mismo al otro lado de la mejilla. Y también tenemos el que acabo de mencionar, que es el occipito frontal, está por acá ubicado. Y tenemos el auricular de los ojos también por su expresión. Y listo. Y a continuación mi compañera Haklady les va a dar otros ejemplos. Bueno, continuando con los músculos de las expresiones faciales en el baloncesto. Tenemos el músculo occipitofrontal, que es el encargado de levantar las cejas y arrugar la piel de la frente. Este músculo se encuentra ubicado en esta zona de acá. Y también tenemos el músculo depresor del labio inferior, que se encuentra en esta zona de acá y es el encargado de la expresión de la tristeza. Ahora, para esta imagen, para el deportista de uniforme azul, tenemos el músculo occipitofrontal, pues, que es el encargado de levantar las cejas y arrugar la piel de la frente. Este músculo se encuentra en esta zona de acá. El músculo prócer, que pues arruga la piel del dorso de la nariz, que estaría ubicado en esta zona de acá. Se ve un poco mejor. Y el músculo temporal, que es el que eleva y cierra la mandíbula, que estaría ubicado en esta zona de acá, algo por esta zona. Para la siguiente imagen tenemos para el deportista de uniforme blanco, el número 23, el músculo orbicular de la boca, que se ubicaría en esta zona. Pues este músculo es el que permite, el que comprime los labios para formar un beso. También tenemos el músculo occipitofrontal, pues que eleva las cejas y aplica la piel de la frente. Estaría ubicado
más o menos en estas zonas. Y el músculo bucinador que permite como soplar, la expresión del soplido, que estaría ubicado en esta zona de acá. Bueno, para esta imagen tenemos el músculo occipitofrontal, que es el encargado de, como lo dije anteriormente, elevar las cejas y arreglar la piel de la frente. Se puede ver que es una expresión muy común en estos deportistas. Y el músculo temporal, pues que eleva y cierra la mandíbula. Sería ubicado como en esta zona. Bueno, ahora para esta imagen tenemos el músculo superciliar, pues que mueve las cejas en la línea media, o sea, como hacia la nariz. Tenemos el músculo prócer, pues que es el que arruga la piel del dorso de la nariz, que estaría ubicado en esta zona de acá. Y ahora el músculo orbicular de los ojos, pues que es el que cierra los párpados. Esto estaría ubicado en esta zona de acá. Ahora, para el músculo temporal, pues es el que le va a llegar a la mandíbula, que estaría ubicado más o menos de esta forma. Bueno, para esta imagen tenemos el músculo bucinador, pues que es el encargado de la expresión del sonido, del soplido, puede soplar. Entonces, que se puede observar acá en el jugador número 44, aquí estaría ubicado, o más o menos aquí estaría ubicado el músculo. También en este jugador de acá, bueno, ahora tenemos el músculo occipitofrontal, pues que es el que se elevan las cejas y se arruga la piel de la frente, que se observaría en el jugador de blanco. El músculo estaría en esta zona. En el jugador número 1, el que también se observa, sería parte por acá, ¿sí? Y el jugador que está digamos que debajo del jugador de blanco. Bueno, también tenemos el músculo prócer, que se arruga la piel del dorso de la nariz, que se puede observar en el jugador de blanco, de uniforme blanco. A ver si se ve un poco mejor ahí. Se puede observar acá el músculo prócer. Y por último tenemos el músculo temporal, que es el que eleva y cierra la mandíbula, que también se observaría en el deportista de uniforme blanco. Pues ese, bueno, quedaría más o menos en esta zona el músculo.
Hola, mi nombre es John Gutiérrez. Hoy vamos a hablar sobre la articulación del hombro, pues que es una articulación muy usada en el baloncesto. Hay otras articulaciones como lo son la articulación de tobillo y la articulación de rodilla. En este caso pues voy a hablar especialmente de la articulación de hombro. Bueno, en el hombro pues vamos a encontrar 7 articulaciones, pues que al final les voy a mencionar qué articulaciones son. Por ahora les voy a mencionar la articulación principal del hombro, que es la articulación glenohumeral. Es una articulación pues de cabeza y hueco, un tipo de articulación esférica que nos permite lograr movimientos, digamos, de flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción y rotación. Es la articulación, digamos, más completa que nos deja mover el hombro con libertad hacia cualquier dirección, digámoslo. Esta articulación es muy activa en el baloncesto. ¿Por qué? ¿En qué la utilizamos para practicar el baloncesto? La utilizamos en bloqueos, en lanzamientos, a la hora de quitar un balón, a la hora de hacer un saque. Es, digamos, una de las articulaciones principales del baloncesto. Ahora sí les voy a comentar cuáles son las 7 articulaciones que trabajan, digamos, de una manera coordinada para lograr una sola función. Como primero vamos a encontrar la articulación glenohumeral, o es también conocida como escapulohumeral. También encontramos, esa es la articulación principal. Ahora les voy a contar sobre la articulación esternocostoclavicular, la articulación acromiclavicular, la articulación suprahumeral, o también conocida como subdeltoidea, articulación escapulotorácica. Esas, digamos, que serían las articulaciones, digamos, que apoyan, que se coordinan para lograr un movimiento. Ahora voy a hablar un poco sobre la articulación del tobillo. Es una articulación, digamos, es una unión entre el segmento inferior de la pierna y del pie. Constituye una función integrada por la suma de 2 articulaciones. ¿Cuáles son esas articulaciones? Son la articulación tibioperonea inferior y la tibioastragalina. Estas articulaciones son morfológicamente independientes. Los movimientos que nos permiten estas 2 articulaciones que se encuentran en el tobillo son flexión, extensión, rotación interna, que se refiere a aducción, rotación externa, que se refiere a abducción, pronación y supinación. Estas articulaciones las utilizamos para correr, para saltar, pero que para todo tipo de movimiento a la hora de desplazarse, digamos que es muy necesaria esta articulación. Hola, mi nombre es Cristian Rodríguez y hoy les vengo a hablar sobre las articulaciones en el baloncesto. En este caso, la articulación de la rodilla, que se divide en 2, la patelofemoral y la femorotibial. En la patelofemoral se encuentra la rótula y el fémur. Comienza desde el cuádriceps femoral y termina en el tendón del cuádriceps. Una parte se inserta en la rótula y otra parte pasa por encima y se inserta en la tibia. A esto se le llama tendón rotuliar o tendón patelar. La femorotibial está por el fémur y la tibia. Se encuentra en el condilo del fémur. Adentro de ello están los meniscos, los ligamentos, el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior, los ligamentos colaterales, el medial y el lateral. Cabe recalcar que son funciones muy vitales para el movimiento de la rodilla. Los deportistas necesitan de ello para correr, para saltar, para el momento de posición de defensa o inclusive para hacer un doble ritmo. Por ello es que tienen mucho cuidado con aquellas articulaciones. Cabe recalcar que son 3, la de los hombros, la de las rodillas y la de los tobillos.
Bueno, ya por último, los movimientos que realiza la articulación de la rodilla es flexión y extensión. Está rodeada por una cápsula articular y ligamentos que le dan estabilidad. También aproximadamente se insertan unos músculos que hacen posible los movimientos de dicha extremidad. Bueno, y nosotros les vamos a hablar un poco sobre las lesiones en el baloncesto. Como todos sabemos, el baloncesto es un deporte de contacto en el que se realizan movimientos repetitivos. Es por esta razón que el baloncesto se convierte precisamente en uno de los deportes en los que más se corre el riesgo de sufrir algún tipo de lesión. Hay varios tipos de lesiones que se pueden presentar en el baloncesto. En esta ocasión les vamos a hablar de 4 tipos de lesiones en especial. Estas son las lesiones dentales, las cortadas y las heridas faciales, las lesiones nasales y la conmoción cerebral. Primero que todo vamos a hablar de las lesiones dentales. Las lesiones dentales son unas de las más frecuentes en los deportes de contacto, incluso pues en los deportes en general. Estas lesiones pueden ser generadas o pueden ser ocasionadas generalmente pues por caídas, golpes con el balón o golpes que esté recibiendo otros compañeros o de otro jugador. Estas lesiones pueden catalogarse en lesiones graves y lesiones leves. Entre las lesiones leves tenemos aquellas que son cortadas, heridas o mordidas en las mejillas o en la lengua o en la boca en general, también puede ser en los labios. En las lesiones graves ya tenemos la pérdida de uno o varios dientes o pues daños en los huesos del mentón o el maxilar. Con el fin de hacernos un poco más a la idea, quisimos mostrar un dato sobre qué tan frecuentes son las lesiones dentales en los basquetbolistas. Este dato nos dice que en un estudio realizado a 100 entrenadores de baloncesto de equipos universitarios ubicados en Estados Unidos, se demostró que el 86% de los jugadores ha sufrido algún tipo de daño en los dientes, la lengua o la boca. Continuamos con las heridas y las cortadas faciales. Por lo general, estas heridas son causadas en la zona ocular, aunque también pueden ser ocasionadas en otros lugares como el cuero cabelludo, la zona labial o el mentón. Las lesiones faciales y en especial las lesiones oculares son muy comunes en los deportistas y los basquetbolistas no son una excepción. Es por esta razón que nuestro dato dice que 1 de cada 10 jugadores de baloncesto alguna vez ha presentado lesiones oculares. Right there, Biz left elbow as Mozgov went in to make a move right there. Ooh, see him kind of jar his head. No wonder he couldn't get that. Continuamos con las lesiones nasales. Estas lesiones generalmente son ocasionadas por golpes con el balón o golpes generados por otro compañero o por otro jugador. Como dato, tenemos que el baloncesto es uno de los deportes de conjunto donde más se presentan las lesiones nasales. Y ya por último, no hace falta decir que las lesiones nasales son unas de las más complicadas en los deportistas, ya que pueden ser desde una fisura, una fractura o incluso llegar a una desviación de tabique que puede causar un gran dolor al deportista que la sufra. You see the cut there. There's Angelo Dundee when you need him. Pretty check. Nasty collision. Bueno, y yo les vengo a hablar sobre la conmoción cerebral en el baloncesto. Antes de llevarla al baloncesto, les voy a explicar como tal en qué consiste esta lesión. Como podemos observar en la imagen izquierda, el cerebro está protegido por el cráneo y el líquido cefalorraquídeo. Entonces, un deportista o una persona común, al tener un choque o un golpe en la cabeza,
ya sea contra el suelo o contra alguna parte del cuerpo de otro deportista u otra persona, el cerebro, debido a que el golpe es tan fuerte, el impacto es tan fuerte, el cerebro choca contra el cráneo, como podemos observar en la imagen derecha. Entonces el cerebro va a ir hacia adelante y hacia atrás, generando un choque con el hueso del cráneo, como podemos observar en las dos imágenes derechas, que el cerebro está chocando contra el cráneo, y ahí nos lo hace notar porque está como coloreado de rojo. Entonces ahí es cuando el cerebro choca contra el cráneo y queda como tambaleando, como rebotando contra este hueso. Cuando esto sucede se le llama conmoción cerebral. Entonces allí el cerebro sufre un cambio temporal en su funcionamiento como tal, y a esto le llamamos como conmoción cerebral. Los síntomas para detectar que la persona que tuvo un choque o una caída grave está teniendo una conmoción cerebral son los siguientes. Inmediatamente la persona no ve claro y empieza a tener una visión muy borrosa. Adicionalmente de que le empieza un dolor en la cabeza que es insoportable. Otros dos síntomas que se relacionan mucho es que se encuentra confundido y aturdido, entonces la persona no sabe dónde está, se siente desorientada, sí, y muchas cosas de esta manera. De igualmente también puede sentir mareos, ganas de vomitar. Al tratar de levantarse puede perder el equilibrio, al realizar otras actividades más complejas no puede tener la coordinación que se requiere, no puede conciliar el sueño, etcétera, etcétera. Cabe resaltar que estos síntomas se pueden presentar o al instante después de la caída, o se pueden presentar hasta 3 días después. Entonces por esto recomiendan visitar al médico después de tener un choque o una caída así de fuerte. Si bien es cierto, esta lesión es más común verla en deportes de combate, eso no quiere decir que no se vea en el baloncesto. Entonces la razón más frecuente por la que esto sucede en el baloncesto es porque los jugadores tienen que disputar la pelota en el aire realizando saltos muy altos que en ocasiones debido a empujones del rival o medio contactos del rival se desestabilizan en el aire, ocasionando que caigan de cara y su cabeza golpee con el suelo. Entonces allí es donde sucede la conmoción cerebral. También puede suceder cuando en disputa del balón a tierra o con los pies en el suelo tienen un choque la cabeza contra cualquier parte del cuerpo del rival. Entonces allí es donde solemos ver la conmoción cerebral en el baloncesto. Bueno, y ya después de haber visto los claros ejemplos de cómo se presenta una conmoción cerebral en el baloncesto, les voy a explicar qué se debe hacer después de que el deportista sufre un choque o una caída de esta magnitud, y como el tiempo de recuperación o qué debe hacer. Entonces, lo primero que recomiendan y que se debe hacer en estos casos es que el deportista deje de jugar o de practicar en este caso el deporte del baloncesto.
Entonces el entrenador o el médico deben tomar la orden de que debe salir del campo de juego. Entonces, porque si el deportista sigue jugando, puede correr el riesgo de lesionarse la cabeza otra vez. A esto se le llama el síndrome del segundo impacto, y puede ser más grave este impacto, que inclusive puede causar un daño cerebral permanente, o en ocasiones ha llegado a causar hasta la muerte. Entonces es mejor que el deportista deje practicar el deporte, tenga un descanso en el momento mientras asiste a un médico o a una persona especializada que le realizará los exámenes previos. Y por último, para la recuperación de una conmoción cerebral después de haber abandonado la práctica deportiva que se estaba haciendo y haber consultado o visitado a un doctor, por lo general los doctores recomiendan un estado de reposo total, en donde la persona los próximos días no va a realizar ni actividades que le generen gran esfuerzo, ni mucho menos va a practicar deporte. Los médicos recomiendan este estado de reposo hasta que la persona deje de sentir los síntomas de la conmoción cerebral, que ya los expliqué anteriormente. Y si al estar bien, no sentir síntomas, la persona vuelve a realizar alguna actividad deportiva y después, durante o después de esa actividad deportiva presenta síntomas, debe parar, abandonarla y volver a